Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este video aprendiendo y compartiendo. Soy Nachito. Esta oportunidad tengo el gusto de compartir un pasaje escrito en la pared de la iglesia Casa de Oración Cristiana. Ven a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. La máquina, tremenda palabra, ¿eh? Sí, siempre es bueno recordar de Dios porque Él es dueño del cielo y de la tierra y todas las cosas que nos rodean. Le puso estatuto al mar, y no dejaré de decir que la ciencia, sabiduría, inteligencia, entendimiento y todo bien preciado procede de Dios. Las celestiales, terrenales, visibles e invisibles, tronos, autoridades, todas las cosas proceden de Dios. Ese Dios vivo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Eso se lo digo con toda sencillez y humildad. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi salir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y al dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi en una de su cabeza como herida de muerte, cuya herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron a la bestia y adoraron al dragón que le había dado autoridad y poder a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar por 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre todas tribus, pueblos, lenguas y naciones. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El que tiene oído oiga, el que lleva en cautividad va en cautividad, y el que mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. Oiga, la primera bestia subía del mar, la segunda bestia subía de la tierra. Vi otra bestia que subía de la tierra, la cual tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, mandando a los moradores de la tierra que le haga imagen a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que no pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. El que tiene entendimiento cuenta el número, pues es número de hombre, y su número es 666. 36666. Chala máquina, esto me deja sin aliento, sin fuerza, y me preocupa, me pone a pensar si estoy preparado para recibir a mi Señor Jesucristo en el aire. Es para reflexionar, hermanos y hermanas, en especial usted, mis hermanos Mové, y a todos. Esta palabra es fiel, digna de ser recibida por todos, por todo el mundo. Así es. Será hasta el próximo vídeo. Hay mucho más, pero será hasta el próximo vídeo.